El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente, el libro de Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar ¿qué? Firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos el 17, y tomad el yelmo de la salvación. Hasta ahí nomás. Y tomad el yelmo de la salvación. Tome su lugar. Este es el que vamos a estudiar el día de hoy. El yelmo de nuestra salvación. Para algunos que no entienden la palabra yelmo, yelmo es el casco que usaban los soldados en los tiempos de guerra. Amén. Algunos cascos los hacían de cuero forrado de metal, y algunos otros cascos pues los hacían completamente de metal. Me encanta cada vez que leo y repito y vuelvo a leer, y entre más leemos y seguimos leyendo, por eso le digo, es muy importante, no es porque yo quiero que usted se lo lleve, pero es importante que si las prédicas las están sacando en DVD, se las lleve. Usted no se imagina cuánto más uno aprende cuando en la casa uno lo vuelve y lo escucha y lo pone una y vez más. Entre más veces uno lea esta palabra, más el Señor como que te pone ese video glorioso, ¿verdad? De que verdaderamente tú eres un soldado en esta tierra, llena de pecado, llena de maldad, llena de tantas cosas. Dios no te pone como un soldado, mi amado hermano, sin nada. Dios te pone como un soldado armado, de una vez cubierto, de una vez protegido. Me agrada estudiar también la historia cristiana. En la historia cristiana hubieron un movimiento cristiano, yo creo que usted ha escuchado, que se llamaban los Quakers. ¿No ha visto los botes usted de leche o de avena que dice Quaker? Bueno, de ahí viene. Mire, estos eran cristianos devotos, cristianos, mi amado hermano, mi respeto para ellos. Pero llegaron a un extremo en la manera de pensar cristianamente que ellos decían, usted nada más esté quieto y deje que el Señor haga todo. Ese era más o menos el centro de la enseñanza de ellos. Usted nada más tranquilícese y deje que Dios haga todo. Pero la palabra de Dios no nos dice eso. Amén. La palabra de Dios está llena para el cristiano, mi amado hermano. La palabra de Dios no dice nada más quédate ahí y Dios va a hacer todo. No, el cristiano también Dios le demanda acción continua.
actividad continua. ¿Cuántos tienen oídos? Y así, mi amado hermano, la palabra de Dios, resumidamente se lo voy a decir, desde el versículo 10 empieza la primera acción. Fortaleceos ¿en quién? En el Señor. Fortalecete. No te pidiera Dios que te fortalecieras si no vas a entrar a algo que es, mi amado hermano, rudo, algo que tú vas a ver, mi amado hermano, que va a venir en contra de ti, en contra de tu vida. ¿Cuántos tienen oídos? Número 2 te dice, vístete. Vístete requiere también acción. ¿Cuántos tienen oídos? Vístete. Luego, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Quiere decir que no vas a estar tú nada más de espaldas ahí y dejar que Dios haga todo. No, usted, mi amado hermano, dice, va a tener que luchar, va a tener que pelear. ¿Cuántos tienen oídos? La diferencia es que no es una pelea carnal y humana, como muchos la han traducido. Andan peleándose con el primo, con la tía, con el vecino, con el hermano, con la hermana y hasta con el pastor. Y a su nombre. Eso yo lo he visto toda mi vida desde niño, hermano. Amén. Y es triste porque a eso no nos ha mandado el Señor. Nuestra lucha, dice, es contra huestes. Nuestra lucha es contra demonios. Nuestra lucha es contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, de maldad en las regiones celestes. Amén. Luego dice, versículo 13, por lo tanto, ¿qué dice? Tomad. ¿Qué dice? Tomad toda la armadura de Dios. Tú y yo tenemos que tomar otra acción. ¿Y cuál es? Tomar la armadura. Tomar la armadura ¿de qué? De Dios. Para poder estar ¿qué? Firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Entonces, nuestra vida cristiana, mi amado hermano, es una vida de acción. Es más, rapidito, usted lo lee en su casa, el libro de Hebreos, capítulo 12, nos habla que la vida cristiana es como una carrera. Y en una carrera, ¿verdad que usted no se queda así? Nada más esperando que los demás se le pasen. Usted se mete también a correr. Demanda, la vida cristiana demanda, mi amado hermano, actividad continua. Cuando tienen oídos, así como tu levantar para ir a trabajar demanda que de lunes a viernes tú vayas a trabajar. La vida cristiana así es también, es como una carrera, según Hebreos capítulo 12. 1 Corintios capítulo 9 compara, mi amado hermano, el apóstol Pablo, que la vida cristiana es como bueno, yo no miro eso, ¿verdad? Pero prácticamente lo compara como dos boxeadores. Amén. Que tenemos que estar peleando, no para perder, sino para ganar. Y al final, Efesios 6 nos dice que la vida cristiana es una ¿qué? Es una guerra. Capítulo 6 de Efesios nos dice que la vida cristiana, ¿qué es? Es una guerra. Es su nombre. También el apóstol Santiago, el apóstol Juan nos recomienda y nos ordenan, nos aconsejan que resistamos a nuestro ¿quién? Enemigo, a Satanás, y que seamos vigilantes. Amén. También en el libro de 2 Corintios 7 nos ordena el Señor que nos limpiemos de toda contaminación de la carne y nos perfeccionemos en la santidad, en el temor de Dios. Todos estos versículos demandan una actividad ¿qué? Continua. ¿De parte de quién?
Entonces, no se trata, como decían los Quakers, ¿verdad?, nada más de encerrarte ahí en tu santidad y quedarte ahí como un armadillo, sino demanda una continua, ¿qué?, actividad de cada uno de nosotros, porque reconocemos que estamos en una, ¿qué?, en una guerra. ¿Cuántos tienen oídos? Filipenses 2:12, este sí lo vamos a leer. ¿Lo tenemos? Preste suma atención desde este momento, hermanos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Leamos todo el final. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué tienes que hacer con la salvación? Dice, ocuparte. En otra traducción dice, trabaja la salvación. Trabaja. En la Reina Valera dice, ocúpate. ¿En qué? En la salvación. Demanda un trabajo, un movimiento, una acción, ¿qué?, continua. Le estoy mencionando todo esto para que usted pueda lograr entender lo que vamos a enseñar en cuanto al yelmo o al casco de ¿qué? De la salvación, porque de otra manera no lo vamos a entender. Demanda de nosotros, mi amado hermano, continua ¿qué? Actividad. Amén. Demanda sabiduría, pero también demanda, mi amado hermano, que seamos agresivos. También demanda obediencia. ¿Y la obediencia qué es? Una continua ¿qué? Acción. La palabra de Dios también demanda, la vida cristiana demanda perseverancia. ¿Y qué es perseverancia? Es esa constancia, cuando estén oídos. Es esa continua actividad en lo bueno que estás haciendo. Demanda fidelidad, y la fidelidad también es una actividad, mi amado hermano, continua. Demanda santidad, demanda pureza. Y ahora por último, 6 de Efesios, reconoce que estamos envueltos en una ¿qué? En una guerra. Estamos envueltos en ¿qué? En una guerra. Usted decide, hermanos, si lo acepta o no lo acepta. Si usted cree que no está en guerra, pues así vívalo. Y a su nombre. Pero los que saben que estamos en una guerra desde que reconocimos al Señor como nuestro Salvador y Satanás se enfureció, Satanás se convirtió en ese gran enemigo de nuestras almas, mi amado hermano, como se enfureció cuando vio a Adán y a Eva en el huerto del Edén y no descansó hasta que lo destruyó. Así que el que no crea que estamos en una guerra, y no estoy hablando de la guerra espiritual que se andan enseñando allá por otros lados, estoy hablando de la guerra bíblica. Amén. De eso es lo que estamos enseñando aquí en este lugar. La guerra de acuerdo a la palabra de Dios. Andan con una grande espadota, hermano, guerra, guerra. Y en su casa, hermano, el diablo los tiene en pelea a todos. ¿Cuál guerra está ganando? Si te tiene bien destruido en el hogar. Pero si hacemos lo que la palabra de Dios dice, vamos a tener victoria absoluta, absoluta, absoluta en el nombre de Jesús. Te voy a decir por qué. Número 1, porque esta armadura no es nuestra, es de Dios para ponérnosla a nosotros. Le voy a hacer una ilustración. ¿A cuántos de aquí les gusta el soccer? No tengan miedo, no le voy a poner disciplina. Ok. Imagínense que de repente uno de los viajes de avión, este muchacho Messi me regala una playera original de él y me dice, mira, regálasela a cualquiera de tus miembros que les guste el soccer. Y yo vengo y le digo, mire, esta playera la firmó Messi, póngasela. Yo le aseguro que usted no la lava por 1000 días, porque está poniendo la playera del mejor jugador de soccer del mundo.
Usted se la pone si le gusta el soccer. Pero mire lo que Dios nos está invitando a ponernos. No la playera de Maradona, no la playera de Michael Jordan. Nos está mandando, ordenando Dios a que tengamos el lujo, el privilegio, el honor de que nos vistamos con la armadura. Oh, hermano, yo que usted le dé la gloria a Dios. Aleluya. Vestidos con la armadura de Dios. Mire, van a haber jóvenes aquí que su vida va a ser transformada por siempre. Damas, hombres, que no van a andar, mi amado hermano, compartiendo dulces con el diablo. Y van a forjar sus vidas. Y van a ver lo que Ana vio. Ver hijos verdaderamente de bendición. Hijos transformadores. No como hijos que mujeres profetizan. Que van a conquistar la tierra y vergüenza son los que van a andar andando en toda la tierra. Estoy hablando de hombres de Dios, jóvenes de Dios, que no negociarán, mi amado hermano, con las cosas de este mundo. Bendito sea Dios. Dios nos invita a vestirnos con la armadura de Dios. Y no la armadura, dice, con toda la armadura. Toda la armadura de Dios. Entonces, la vida cristiana no tiene nada que ver con pasividad. Si usted toma la vida cristiana pasivamente, hermano, ay Dios mío, es como la tortuga. Todo el mundo la deja. Vaya, por lo menos la tortuga toma pasos. En serio. Pero aquel que crea que Dios le va a hacer todo y él no tiene que hacer nada, está equivocado. Amén. Hace como aquel que dice, ¿verdad? Que agarra mal conceptualizada la palabra. Ayúdate, ¿qué? Pero la palabra de Dios nos habla, mi amado hermano, de que estamos nosotros en una guerra. ¿Cuántos lo reconocen? Todos nosotros lo reconocemos. Y esto nos trae ahora a la quinta vestidura. Amén. Esta pieza que usaban los soldados de guerra. Amén. Lo cual el apóstol Pablo lo llama el yelmo de la salvación o el casco de la salvación. En las lecciones pasadas, mi amado hermano, estudiamos que la coraza de justicia le protegía al soldado sus órganos vitales, pero el yelmo al soldado le protegía ¿qué? Su cabeza. Los golpes más duros, mi amado hermano, los amortiguaba el yelmo. Amén. Y esto nos ilustra algo tan grande, algo tan poderoso para mi vida. Que yo le soy sincero, cuando empieza a leer la palabra de Dios, uno quiere leer la Biblia bien rápido, ¿eh? Y pues se pierde uno a disfrutar cosas bien hermosas que están en la palabra, reveladas en la palabra del Señor Jesucristo. Por esa razón los soldados romanos usaban el casco en su cabeza para poder resistir esos golpes. Acuérdese que ya cuando la guerra se arreciaba, mi amado hermano, era espada contra espada. Habían espadas pequeñas, como tipo cuchillos, como de 1,5 pies, pero habían espadas hasta de 4 pies. Imagínense. Entonces, si el espadazo venía aquí,
le protegía ¿cuál? La coraza. Y de repente, si el espadazo venía por arriba, si ese soldado no llevaba el casco y el espadazo venía aquí arriba, ¿qué sucedía? Le partían el cráneo. Y aunque estuviera protegido, sus partes vitales en la cabeza, ahí lo mataban y ahí quedaba ¿qué? Muerto. Por eso Dios no te recomienda que agarres parte de. Por eso Dios no te recomienda que agarres parte de su vestidura. Dios quiere que te vistas ¿qué? Con toda su armadura. Dios es sabio, hermano. Dios no es un bobito del ayer. Dios es el sabio de sabios. Dios no quiere que andas medio protegido. Mire lo que hacen los brujos, le dan una pata de conejo a una persona, hermano, para protegerse. Y la gente que se lo cree. Otros, manojo de ajo apestoso, amado hermano. Los ajos son ricos, pero dentro del frijol. No para tenerlos ahí dando ese olor. Mire lo que se pierde el mundo. Esa clase de protección, hermano, que tiene esa gente en problemas, los tiene en pleitos, los tiene aquí, los tiene allá. Mire ahí teniendo la esperanza con ese manojo, mientras que el cristiano tiene una esperanza viva, segura, la armadura de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Y este yelmo, según la palabra de Dios, es el yelmo de la salvación. Diga conmigo, el yelmo de la salvación. Y antes de hablarte del yelmo de la salvación, es importante para mí enseñarte los tres aspectos de la salvación, porque de otra manera no vas a entender lo que Pablo visualizó cuando miró a ese soldado romano. Y después vas a entender muchos escritos de Pablo, vas a entender por qué razón dijo esto basado en lo que dijo aquí. Vas a tener muchas cosas de las que antes no entendías de la palabra, vas a entender mucho mejor cuando el apóstol Pablo habla, mi amado hermano, que nosotros nos debemos de poner y vestir con el yelmo ¿de qué? De la salvación. Voy a leer una vez más aquí. Y tomad, ¿qué dice? El yelmo. Quiero que vea algo. Las primeras tres vestiduras ¿qué es lo que dice? ¿Cómo empieza el apóstol Pablo con las primeras tres vestiduras? Las primeras tres. Por tanto, dice pues, dice ceñidos. Estad pues firmes, ceñidos, vestidos y calzados. Vea. Las primeras tres vestiduras, mi amado hermano, siempre el soldado las anda puestas. Esté en guerra o no esté en guerra. Amén. El escudo, el soldado se lo pone cuando va a la guerra. El casco, el soldado se lo pone cuando va ¿a qué? A la guerra. Las primeras siempre el soldado la llevaba, que era la coraza, ¿cómo se llama? El cinto de la verdad y el calzado del evangelio. Pero los últimos tres es algo de ponerlo, una acción, cuando ya el soldado entraba ¿en qué? A la guerra. Y ese que estamos hablando el día de hoy es el yelmo ¿de qué? De la salvación.
y tomad, diga conmigo, y tomad el yelmo de la salvación. Una vez más, y tomad el yelmo de la salvación. Ahora usted se preguntará, pero ¿por qué tuvo que decir Pablo eso? ¿Qué tiene que ver? Más de lo que usted se imagina. Tomad el casco de la salvación. Ahora vamos a entrar más profundamente. ¿Cuántos aspectos le dije yo que hay en la salvación? 3. El aspecto pasado, el aspecto presente y el aspecto futuro. En el momento que usted y yo le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo para que nos perdonara, para que nos limpiara, mi amado hermano, en ese momento fuimos nosotros salvos de la penalidad del pecado. ¿Cuántos lo creyeron? ¿Fuimos qué? Salvos. Eso fue lo que sucedió. ¿Cuántos tienen oídos? Esa es la salvación en un aspecto ¿qué? Del pasado, porque eso ya sucedió. ¿Cuántos tienen oídos? A eso la palabra de Dios lo llama justificación. Justificación. Eso ya sucedió, eso ya pasó. Tú fuiste salvado de la penalidad ¿de qué? Del pecado. Porque ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Pero cuando tú vienes a Jesús, mi amado hermano, esa paga, oiga bien, y tú vienes y recibes a Jesús como tu Salvador, como Jesús ya pagó el precio por ese pecado, entonces en ese momento tú eres justificado. Ya no hay más penalidad que tú vas a pagar por ese pecado. No le creas a personas que andan diciendo ahí que usted tiene que escribir todos sus pecados del ayer y del antier y de hace 20 años. ¿Cuántos tienen oídos? Porque escrito está, dice la palabra de Dios, al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Libre, 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 libre. Hemos sido justificados. Es su nombre. Ese es el primer aspecto de la salvación. El aspecto pasado que ya sucedió en tu vida, llamado, según la palabra, justificación. Amén. Y ahora estamos viviendo, ahorita mientras tú y yo estamos sentados acá, estamos viviendo en la segunda fase de nuestra salvación, que según la palabra nosotros estamos siendo salvos continuamente del poder del pecado. ¿Cuántos tienen oídos? En otras palabras, el pecado ya no tiene dominio sobre ti y sobre nosotros. Esta es la fase que estamos viviendo de la salvación hoy en día, la fase presente. Que a eso la palabra de Dios lo llama santificación. Esa es la fase presente de nuestra salvación, la santificación. La pasada, ¿cuál fue? La justificación, donde ya no hay más penalidad por el pecado. Hoy, mi amado hermano, que estamos continuamente obedeciendo, sirviendo a Dios, estamos en esta segunda fase de la salvación. La santificación. Si te santificas, vives una vida santa, tú estás seguro ahorita que si mueres te vas con el Señor. Si el Señor viene, te vas con el Señor. Es su nombre. Esta es la segunda fase, la fase que estamos viviendo ahorita de nuestra salvación, la santificación. Y a su nombre. En otras palabras, voy a resumir. La primera fase de nuestra salvación fue la justificación. En otras palabras, la salvación, ser salvados de la penalidad de ¿qué? Del pecado. Amén. La segunda fase es la santificación. Salvación
o salvados del poder dominante del pecado. ¿Cuántos tienen oídos? Ahora viene la tercera fase. Y esa es la que nos falta. A su nombre. La tercera fase es quedar libre totalmente de la presencia del pecado. Y esa es la salvación futura para el Hijo de Dios. Y vamos a entrar un poquito más detalle más adelantito. Y la palabra de Dios habla de esta futura libertad total del pecado. La palabra de Dios lo llama como glorificación. ¿Cuántos tienen oídos? Y a su nombre. Diga conmigo glorificación. Y esta última fase, mi amado hermano, habla de nuestra glorificación, donde nosotros vamos a ser libres completamente de la presencia del pecado. ¿Cuántos tienen oídos? En otras palabras, el término salvación incluye todas estas tres fases. La fase de la justificación, santificación y en el momento que nuestros cuerpos van a ser ¿qué? Glorificados. En ese momento tú vas a tener totalmente. ¿Por qué razón? Porque el pecado va a ser eliminado totalmente de tu presencia. Y a su nombre. Ahorita en el presente tenemos poder sobre el pecado, pero el pecado ahí nos llega y nos visita y eso y lo otro. No sé si alguien me está escuchando. Llega a tu oído, llega a tus ojos, llega por ahí en la esquinita. En este tiempo presente, aunque por la santificación de nuestras almas, de nuestra vida, como dice la palabra, tenemos poder sobre el pecado y aunque lo venza, al ratito ahí está ahí de vuelta otra vez visitándote. Por eso no hemos entrado todavía a la tercera fase de la salvación. Y a su nombre. Que es cuando nuestros cuerpos verdaderamente sean ¿qué? Glorificados. Y eso es lo que se refiere a la palabra salvación. Las tres fases de la salvación. La pasada, la presente y la ¿qué? La futura. La pasada, cuando Dios nos restauró, nos cambió, nos libertó, nos justificó. La presente que estamos viviendo ahorita, que es nuestra santificación. Y la futura salvación, que es que cuando nuestros cuerpos, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza, mi amado hermano, sea vestida de, ¿qué dice la palabra? De incorrupción. Entonces, nunca más el pecado se enseñoreará de los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, desde el pasado, desde el presente hasta el futuro, Dios quiere, y según el apóstol Pablo, es que tú estés seguro de ese casco de la salvación. No sé si alguien me está escuchando. Del momento que entramos al reino de los cielos, cuando somos justificados, al momento que nuestra vida, mi amado hermano, sea convertida de este cuerpo que le da gripe, que le da catarro, que nos da fiebre, y sea convertido a un cuerpo, mi amado hermano, glorificado, nuestra salvación está segura. Y a su nombre. De la mano que está a su lado y diga: nuestra salvación está segura. Y si no estás seguro, arrepiéntete hoy. Y a su nombre. En
Otras palabras, la salvación te ha sucedido, te está sucediendo y te sucederá. Yo no sé si, espero que aquí no hayan personas que dudan de su salvación. Si usted duda de su salvación, hable conmigo después del culto. En serio. Porque a eso se refirió el apóstol Pablo. Cuando te encuentres que estás en esa guerra, oiga bien, cuando te encuentres que estás en esa guerra, toma el escudo, que ya hablamos y no lo voy a hablar otra vez, pero también dice, toma ¿qué? El yelmo de la salvación. O sea que la seguridad plena que tú y yo tenemos de que somos salvos y que nadie nos va a arrebatar de las manos del Señor, de la vida eterna, esa seguridad tiene que tener el soldado cuando va a la guerra. Ese casco de la salvación. De momento que nos salvó, nos restauró, pagó la penalidad de nuestro pecado. Y de momento que estamos ahorita en el presente y esa salvación futura de nuestras almas. Tú no puedes arriesgar en la vida. Tú no puedes entrar a esa batalla, a esa guerra, sin estar seguro de la salvación. Ese casco te va a ayudar para la protección de los golpes que te vaya a dar el enemigo. ¿Sabes por qué a muchos el diablo los ha hecho pedazos? Porque les ha hecho creer, mira, toma eso, hombre, como quiera, mira, todo el mundo lo hace. Además, ni santo eres tú. Y empieza el diablo a maquinar y a echarle un montón de cosas. Yo le voy a dar una revelación acá. Ese soldado que entraba a la guerra, aunque se resbalaba a veces, se levantaba. Pero estaba seguro que iba a ganar. Estoy hablando de un soldado, no digamos de nosotros, que llevamos la armadura de Dios. Usted más vale que en el momento que se resbale, ese momento se levante. Cuando tienen oídos, dice la palabra, abogado tenemos para con Jesucristo, para que te limpies, para que te purifiques, para que te levantes. Pero ningún segundo, minuto de tu vida tienes que dudar de tu salvación. Porque el minuto que dudes, ¿sabe quién te va a dar uno? Satanás, los demonios, el enemigo y el mundo. Y un golpe en la cabeza, ¿duele o no duele? Para eso es el yelmo, para protegerte de esos golpes, de la mentira, esos golpes de la murmuración. ¿Cuánta gente murmura de ti que tú no eres nada solo porque tú no le dices a él o a ella algo? ¿Qué importa lo que diga la gente? ¿Qué importa lo que diga Dios y lo que tu corazón, tu espíritu, alabado, esa seguridad? Y a su nombre. Esos son los golpes. Vienen a la cabeza, a la mente, a quererte ¿qué? Tumbar. Al joven que está luchando para mantenerse fiel al Señor. Mira, hombre, tú tenés todavía espacio para pecar si aquellos están más pecadores que tú, hombre. Tú ya tienes bonuses ahí. Viene el diablo y le da esos golpes en la cabeza. Pero el hombre y la mujer que sabe que no fue por usted que fue salvo, fue por su gracia. Fue por su gracia que fuimos salvos, fuimos justificados y ahora estamos santificados, vivimos santificados para un día ser
glorificados. Tú no vayas a esa guerra sin ese casco. ¿Cuál es ese casco? Ese yelmo de la salvación. Hermano, ¿y usted es salvo? Ay, pues yo no sé, mi hermano. Ay, Dios mío. Si usted no está seguro que es salvo, búsquese a alguien que le enseñe cómo ser salvo. Porque la realidad es que nosotros no podemos, mi amado hermano, pensar ganar la batalla si no tomamos el yelmo de ¿qué? La salvación. Qué lindo, qué hermoso, hermano. Mire, escuche esto. Es tener la seguridad de que no importa a lo que yo entre, a lo que suceda, a lo que venga, a lo que el enemigo tire, ya sea espada que lance, ya sea dardo con fuego que lance, no sé si alguien me está escuchando, ya sea un espadazo de cuatro pies que me tire. Qué lindo es saber que yo voy protegido, y si Dios dice que esa armadura me la da, es porque tenemos garantía absoluta de que nos protege, porque nos protege. Y a su nombre. Tenemos la seguridad, mi amado hermano, de que con Dios tenemos la victoria, ¿qué? Segura. Vamos a Romanos 13:11, por favor. ¿Lo tenemos? Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos ¿de qué? Del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Esta es la tercera fase de nuestra salvación. Amén. Esta salvación donde el pecado ya no va a estar delante de nosotros. Esta salvación, mi amado hermano, en la cual solamente la van a tener aquellos que vencieron ¿hasta cuándo? Hasta el último día. Y a su nombre. Porque ahora está, ¿qué dice? Más cerca de nosotros nuestra salvación. Ahora sí entiende de qué está hablando Pablo, ¿verdad? Pablo ya era salvo, pero ¿de cuál salvación está hablando? De esa salvación futura que no ha acontecido todavía. La pasada ya la tuvimos cuando fuimos regenerados. La presente, la salvación presente, la que estamos viviendo ahorita, que es nuestra santificación. Amén. Y la salvación que el apóstol Pablo está hablando es la salvación que futura, donde vamos a ver la plenitud de la salvación de Dios, no para el mundo, para sus hijos, para los que sean fieles a Dios, para los obedientes, mis amados hermanos. ¿Cuántos tienen oídos? En otras palabras, ¿qué está hablando el apóstol Pablo cuando dice, tomad el casco de la salvación? En otras palabras, el apóstol Pablo está hablando de una confianza y de una seguridad en un final completo. ¿Cuántos tienen oídos? Está hablando de un final, de una seguridad, de una confianza completa. Tomad el yelmo ¿de qué? De la salvación. Es que tener esa plena seguridad, que no importa si la espada sea de 40 pies, como la de Goliat. Hermano, el hombre y la mujer que está segura de su salvación no se va a enredar en algo que la va a atrapar para no ver su destino final. ¿Qué quiero decir con esto?
de Dios para ti, la salvación ya está segura. Ya te salvó, ya te regeneró. Estás salvo ahorita, pero más vale que sigas presionando, más vale que sigas ahí, mi amado hermano, perseverando, más vale que sigas obedeciendo, porque viene, ¡oh! Viene lo mejor. Viene lo mejor todavía. Y esto es lo que Pablo está hablando acá, de esta salvación. Levantémonos del sueño, dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra ¿qué? Salvación, que cuando ¿qué? Creímos en este evangelio. Cuando Pablo creyó, fue salvo. Mientras está hablando ahí, Pablo es salvo, pero está hablando de esta salvación, mi amado hermano, donde se va a cumplir toda la plenitud para el Hijo de Dios. Dice que Dios limpiará toda lágrima de los llorones como yo y lloronas como las mujeres. Limpiará las lágrimas. Ya no habrá más dolor, ya no habrá más enfermedad. Así quiere Dios que el soldado vaya a la guerra en esta tierra, con esa seguridad. Yo por una bobada, una tontera, así vas a pelear. Yo no me voy a suyugar, yo voy a pelear, porque he sido escogido por el Señor, por su gracia he sido escogido y no voy a perder, no voy a comer algarrobas, no voy a ensuciarme otra vez, no voy a pecar otra vez, porque muy cerca está de mí esta gran salvación. Aleluya. Traje aquí 200 cascos para ponerle uno a cada uno de ustedes antes de que nos despidamos. Y aunque se burle la gente allá cuando lo vea con el casco manejando en el carro, usted va seguro con el casco de la salvación. Aunque lo vean como la hormiga atómica. Así es el diablo, hermano. Imagínense si cómo le llegó a Jesús, no digamos a nosotros. Nada, como quiera, ni eres salvo, éntrale. El que no es salvo es él. Pero usted y yo, con gran amor de Dios, dio su vida, fue crucificado para que fuésemos ¿qué? Salvos. Ese fue el amor de Dios, su perdón. Dios no vino a darme $1.000.000 que yo necesito. Dios vino a darme la salvación. Es el amor de Dios. Para que el que cree en Él, dice, no se pierda, sino que sea ¿qué? Salvo. En otras palabras, si tú no estás seguro que puedes ganar la guerra, te va a pasar como la de los monjes, que en vez de estar peleando, allá se van y se encierran en una caverna por años y años. No, hermano. Así como Jesús fue victorioso, así como los hijos de Dios, los discípulos, los apóstoles fueron victoriosos, la misma armadura que ellos se pusieron es la misma armadura que nos vamos a poner nosotros. Las mismas victorias que ellos obtuvieron las podemos obtener nosotros. Pero tenemos que tener esta plena seguridad de nuestra salvación. Por eso le digo, necesitaba enseñarle yo a usted las 3 fases de esta salvación, porque si no, confunde, porque dice, ¿cómo si? Entonces Pablo no era salvo porque estaba esperando una salvación. No, está hablando de esa tercera fase, que es donde nuestros cuerpos serán glorificados. Pablo ya era salvo desde el momento que rindió su vida a Jesús, y mientras le estaba siendo fiel a Dios, era salvo, pero estaba esperando, ¿qué dice? Esa salvación, ese grado final, ese estado final, ese nivel final,
esa fase final de esa salvación gloriosa, mi amado hermano, que es un regalo, es una recompensa, no para el mundo, sino para los hijos de ¿quién? De Dios. Tú no puedes perder, porque es una promesa de la palabra de Dios. Por eso dice el casco de ¿qué? De la salvación. ¿El casco de qué? Traduzca usted qué significa salvación. Que no importa en lo que tú entres, en lo que tú pases, no importa cómo, qué camino tengas que recorrer de aquí adelante, qué situación tengas que atravesar, ya Dios te prometió que si te pones el yelmo de la salvación serás salvo, tú y toda, no serás destruido. Y a su nombre. Ay, pero ¿qué si falla Dios? No, Dios no va a fallar. Más fácil que fallemos nosotros. Y Dios ya prometió. Dios ya prometió. Por eso, mire, este yelmo de la salvación te libra de todos los puñazos, de todos los espadazos que te puedan caer en la cabeza, todos esos ataques que el diablo viene y te da en la cabeza. A su nombre. A algunos le dicen, tú por gusto vas a esa iglesia. Si igual estás. ¿Cuál es el trabajo del diablo? ¿Cómo se le conoce al diablo en Apocalipsis? El murmurador. Así se le conoce al diablo en Apocalipsis, el murmurador. ¿Qué es murmurar? ¿Decir algo para poner a alguien en mal? Amén. ¿Para qué vas? Estás perdiendo tu tiempo, especialmente si tienes un cónyuge que no conoce al Señor. Yo que soy demonio estoy mejor que vos, le dice. La realidad es que tú y yo, el hombre y la mujer que está segura de su salvación, va a hacer las cosas que a Dios le agrada. Va a hacer lo justo, va a hacer lo correcto ante los ojos de ¿quién? Entonces, tenemos promesa segura que así como nos salvó, somos salvos ahorita, seremos salvos en esa salvación futura que viene para los hijos de Dios. ¿Cuántos tienen oídos? En otras palabras, esos ataques que van a venir de parte del diablo, de parte del enemigo contra tu cabeza, van a ser protegidos por el casco de la salvación, que es nada más y nada menos, mi amado hermano, nuestra seguridad, nuestra confianza, que nada nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y a su nombre. Esos ataques que van a venir a tu cabeza, porque para eso era el casco. El casco, cuando la espada caía, desviaba la espada. Amén. Desviaba. Cuando esos ataques del enemigo vengan contra tu vida, contra tu cabeza, mi amado hermano, para eso nos sirve a nosotros el casco de la salvación. Es esa plena seguridad que tenemos, mi amado hermano, que venga lo que venga, pase lo que pase, mi amado hermano, tú estás tan seguro de tu salvación que tú vas a luchar, vas a pelear, vas a seguir adelante y vas a reconocer que el diablo no te va a poder derrotar. ¿Por qué razón? Porque como ya tienes tú de parte de Dios segura la salvación. No sé si alguien me está escuchando. Ese es el yelmo de la salvación. Dios no anda jugando, experimentando con lo de Él para sus hijos. Dios te lo garantiza.
Dios te lo garantiza. De que fuiste, eres y serás. ¿Me escuchó? Fuiste, eres y serás. Dios ya te lo garantizó. Ahora queda en nosotros, cuando tienen oídos. Es esa seguridad, esa confianza. Mi amado hermano, que por muy duro sea el golpe, no te va a derrotar. Muy grande que sea la espada, no te va a tumbar. ¿Sabes por qué? Porque llevas puesto el yelmo de la salvación. Serás salvo, serás salvo, serás salvo, serás salvo, serás salvo. Llegarás al otro lado, llegarás, triunfarás, ganarás, tendrás la corona de vida, serás el ganador. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítanos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.